¿A qué se le conoce como Complete Search? Bueno, Complete Search podemos decir que es una técnica específica para resolver cierto tipo de problemas. A mí me gusta utilizar Complete Search en dos tipos de problemas principales. En los problemas, en este caso, que nos piden contar un número de soluciones específicamente, o sea, es decir, que nos dicen que, ok, que eh, tenemos ciertas características dentro del problema y tenemos que contar el número de soluciones que puede existir. O incluso cuando nos pide encontrar la mejor solución o una solución con características determinadas. Imagínense, por ejemplo, que nos piden con unas coordenadas, nos pide calcular cuál es el área máxima. En este caso, nosotros tenemos que explorar por todas las soluciones y a partir de esto tenemos que aplicar esta técnica de Complete Search, porque como su nombre lo dice, Complete Search es una búsqueda completa. Es decir, que nosotros, para encontrar las soluciones del problema, tenemos que explorar todas las posibilidades que existe de todas las soluciones. Es decir, tenemos que ver todas las soluciones y con eso sacar una característica en específico. Pues bueno, vamos primero. Esta clase va a ser un poquito más práctica que la anterior. Vamos a tener algunos problemas. Y pues bueno, sí me gustaría comenzar con este de Maximum Distance, que vi que ya algunos ya lo estaban resolviendo y pues sí, la verdad está bastante bien. Está bastante sencillo porque nos ayuda a entender cuál es la idea en este caso detrás del Complete Search. A ver, vamos a compartir esto de acá. Ok, primero leemos el problema. Nos dice que en qué consta este problema que tenemos. Nos van a dar tres puntos dentro de un plano cartesiano y nosotros tenemos que encontrar cuál es la máxima distancia que existe entre estos puntos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, permiten aquí. Entonces tenemos un eje de coordenadas, por ejemplo, de esta forma. Entonces nos van a dar n puntos, nos pueden dar uno, 2, 3, 4. Entonces imaginemos que al principio si nos dan dos puntos, es muy sencillo resolver este problema porque basta con trazar, o sea, calcular la distancia del punto A hasta el punto B y ya está. Pero ¿qué sucede cuando nos dan tres puntos, por ejemplo? Imaginemos que aquí está otro punto y es mucho más complicado porque, por ejemplo, tenemos esta distancia de aquí, la distancia A, tenemos esta distancia de aquí, la B, o tenemos la distancia C. Entonces ya no es tan evidente, no sabemos si es que la A o la C es directamente la distancia máxima. Entonces aquí es donde entra el Complete Search, también llamada fuerza bruta, porque nosotros lo que tenemos que hacer es determinar, o sea, agarrar dos puntos, por ejemplo, este y determinar cuál es su distancia. De ahí agarrar dos nuevos puntos, determinar cuál es su distancia. Y por último, agarrar los dos restantes y determinamos cuál es su distancia. Y una vez que hacemos todo esto, comparamos cuál es el que tiene la mayor distancia posible y ese es el valor que lo devolvemos. Entonces, esta es digamos, esta es la metodología que se debe seguir para hacer un complete search. ¿Hasta ahí alguna duda con lo que he ido diciendo? No, pues No, bueno, hasta el momento no. va. Entonces vamos a comenzar. Vamos a resolver este problema, vamos a codificarlo un poco para ver cómo se aplica, digamos, el complete search. Vamos a ver. Vamos a poner uno. Listo. A ver. Primero incluimos las librerías, o sea, las de siempre, el IOStream para imprimir los elementos. Listo. Incluimos igual los vectores, porque bueno, por lo menos a mí y con mi experiencia, pues siempre es más útil utilizar vectores sobre los de raíz, porque siempre en los problemas nos van a pedir cambiar de tamaño, añadir más elementos y el vector nos da esa flexibilidad sobre los otros tipos de datos. El algoritmo, porque vamos a estar utilizando el máximo y el mínimo, que ya lo han visto en las otras sesiones y pues también podemos incluir el CIMAT, que ya lo van a ver para qué es. Bueno, entonces bueno, iniciamos. Listo. Em, Primero siempre tenemos que entender cuáles van a ser las entradas, ¿no? En este caso nos dice que n representa la cantidad de puntos que nos van a dar dentro del plano cartesiano. Entonces eso va a ser la primera variable que tenemos que guardar, la cantidad de puntos n. Entonces pues podemos poner aquí tranquilamente int n
Sí, n. Listo. Hasta ahí está bien. Y nos van a dar dos, digamos, dos arreglos de puntos. En la primera línea, o sea, después del n nos van a dar una línea de coordenadas x y luego nos van a dar una línea de coordenadas y. Entonces, es útil establecer dos vectores en los que en el primero va a ser un arreglo de las coordenadas x y el segundo va a ser de las coordenadas y. Listo. Ok, de ahí simplemente los guardamos, o sea, guardamos todos estos elementos, todavía no estamos aplicando el complete search, o sea, simplemente lo guardamos todo esto. Ok, y hagamos otro ciclo for para guardar los otros elementos. Vamos a copiarlo más rápido. Listo, ya. Hasta esta parte lo único que estamos haciendo es guardar todos los datos que nos van a ingresar por parte del problema. Y ahora sí ya comenzamos a resolver. En este caso, vamos a mostrar el pizarrón un ratito. Mm, En este caso, nosotros vamos a seleccionar, o sea, a ver, ¿cuál es, dado una cantidad de n de puntos, por ejemplo, nos van a dar estos 4 puntos? ¿Qué queremos que haga nuestro algoritmo? Queremos que nuestro algoritmo tome dos puntos y establezca su distancia, como ya les había explicado. Eso quiere decir que tenemos que utilizar dos ciclos for. ¿Por qué dos ciclos for? Porque queremos en este caso iterar sobre todos los pares de conjuntos posibles, o sea, los pares de puntos posibles. Entonces, ¿qué va a hacer? Imaginemos que el primer ciclo for selecciona este, el segundo va a seleccionar este y luego va a cambiar. Entonces vamos a iterar sobre todos los conjuntos de puntos posibles para determinar cada una de sus distancias y establecer cuál es la máxima. Y pues claro, si hablamos en términos de complejidad, esto va a tener una complejidad de O n cuadrado porque estamos utilizando dos ciclos por, lo que en problemas que son, digamos, un poco pequeños pueden ser útiles, pero ya en problemas que nos piden optimizar o que tienen ya límites un poco más grandes, ya no es necesariamente la solución más óptima. Pero para eso ya vamos a ver luego otra estrategia, pero por el momento entendamos el concepto. Entonces, ok, vamos a establecer en primer lugar vamos a primero la distancia máxima, ¿no? Que la vamos a guardar en esta variable. Distancia max. Ok, le establecemos en cero porque no sabemos al principio cuál va a ser la distancia. Y ahora sí podemos establecer los dos ciclos for, como les había mencionado. Y aquí hay un detalle importante. Permítanme, lo pongo y ya les explico. Ah, Si observan dentro de la línea 20, en esta parte de aquí, yo le establezco como J, no le hago que inicie en cero, le hago que inicie en I+1. Y esto tiene una razón, porque nosotros cuando escogemos un punto, cada punto va a tener su propio índice, digamos. Imaginemos que tenemos la lista de puntos 3, 4, 5. Esto en las coordenadas de X. Y en las coordenadas de Y que tenga 10, digamos 20 y 25. Ok. Entonces, el primer ciclo for va a tomar la primera posición. Pero ¿qué pasa si es que yo al segundo ciclo for también le establezco desde cero? Va a tomar también esta primera posición. Entonces es como que si estuviéramos escogiendo el mismo punto dos veces. Entonces como que si los dos estuvieran escogiendo y no estamos escogiendo un punto distinto, sino el mismo. Y entonces no se puede calcular la distancia entre un mismo punto. Entonces para evitar esto, lo que hacemos es que le hacemos que el segundo ciclo for inicie desde el siguiente elemento del primer ciclo for. Es decir, el primer ciclo for va a iniciar desde la posición cero y el J del segundo ciclo for va a inicializar en 1. Entonces, de esta forma nos garantizamos que vaya a tomar un valor, o sea, o el primer ciclo tome un punto
y el segundo tome otro punto y no el mismo. Ok, ya. Y una vez que hacemos esto, listo. Tenemos que simplemente calcular la distancia. Int dx, que va a ser xy menos xj. No sé si se acuerdan, pero para que quede claro, nos van a nosotros incluir de cada punto. O sea, nos digamos que este es el punto 1, 2, 3 y 4. Van a incluir una lista con las coordenadas de x, como les había comentado, y con las coordenadas y. Entonces, para determinar, digamos, la distancia, vamos a tener que primero calcular la distancia en x y la distancia en y. Para que quede un poquito más claro, a ver, nombremos estos puntos. Este punto va a tener coordenada 1, 1, ¿verdad? Listo. Este punto va a tener coordenada 2, 2, 5, 2, 5. Entonces, para calcular la distancia que tenemos desde aquí hasta acá, o sea, toda esta distancia, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que restar la distancia que existe en X y en Y. Es decir, tenemos que hacer 2 menos 1, o sea, 2 menos 1 en el eje X y en el eje Y 5 menos 1. Entonces tenemos 1 y 4. Y una vez que hacemos esto, pues aplicamos simplemente la regla pitagórica para sacar su hipotenusa, porque podemos observar que aquí se puede formar una especie de triángulo, ¿no? Queremos hallar la hipotenusa y tenemos, digamos, la información de los dos catetos. Entonces restamos la coordenada en X menos la coordenada, las coordenadas en X para hallar, digamos, la distancia de aquí a acá. Y la coordenada, y hallamos y restamos las coordenadas en Y para hallar, digamos, la altura de este triángulo. Y los elevamos al cuadrado y ya obtenemos, digamos, la distancia. Entonces vamos a hacer eso precisamente en código. Ya, aquí tenemos ya primero la diferencia en X, que ya les dije es X del primer elemento menos del segundo elemento. ¿Ok? Y hacemos lo mismo para Y. Listo. Ahí estamos ya, tenemos tanto los componentes en X como los componentes en Y. Ya lo único que falta es asignarle esto a la distancia, o sea, calcular la distancia, que va a ser igual al máximo de la distancia actual con en este caso, aquí hay dos formas de hacerlo. Uno podemos hacer dx por dx más dy por dy. Y ya lo que estamos haciendo aquí es como elevar al cuadrado cada uno de estos números. Espérenme, ¿qué pasó? Sí, Ah, y aquí tenemos que tener en cuenta algunas cosas. O sea, aquí me da un error porque me dice que no coincide con... es que esta distancia... Un segundo, vamos a ver qué está sucediendo por aquí que me da un error. No sé si estoy... es que se llama distancia máxima. Por eso no me está dando este error. Distancia máxima. Ahí está. Bye. Entonces, ¿qué va a hacer? Una vez que seleccionamos cualquier par de puntos, por ejemplo, a ver, nuevamente regresemos al pizarrón, vamos borrando, seleccionamos este par de puntos, el punto A y el punto B. Calculamos ya su distancia tanto en las coordenadas en X como en Y. Y ahora, como les dije, lo que tenemos que hacer es elevarlos al cuadrado para obtener la distancia cuadrática, que es lo que nos pide. Eh, entonces, yo lo que estoy haciendo aquí es multiplicar la distancia en X por dx. O sea, elevarla al cuadrado y de Y por igual al cuadrado. Si no queremos hacer este paso, o imaginemos que tenemos que hacer al cubo o a otra potencia, no sé si sabían, pero pues podemos utilizar también, incluyendo la biblioteca de CMAT, podemos utilizar el de potencia, que se le puede poner en POW dx 2. Entonces esto ya quiere decir que se va a elevar al cuadrado. Lo que esto sí nos va a cambiar es que la potencia lo convierte a un formato de double.
Entonces, si queremos utilizar esto, debemos cambiar el tipo de dato a distancia máxima a double. Y ya no nos va a dar error. Por el momento vamos a dejarlo así, con dx por dx. Va. Listo. Entonces ya tenemos casi que resuelto todo el problema y simplemente ya nos falta solo imprimir esto. Con esto ya estaríamos terminando. Distancia máxima. Listo. Y aquí ya queda todo el problema completo. Si quieren podemos subirlo. Vamos a guardarlo. Ujú. Ok. El P1. Uy, no, se abrió. Ujú. Seleccionarlo mejor. Mm, Está en... Ok. Ok. Listo, está ahí nuestro problema. Lo submitimos. Y vamos a ver qué. Compilation error. A ver. Ya nos lo aceptaron en la mayoría de casos, pero en algunos nos dio algún problema de compilación. A ver. El problema está que dependiendo de los compiladores nos dejan utilizar o void o int main. En este caso int main, pero esperaba un void. Pero los casos sí pasaron, entonces está bien el problema, ¿no? Entonces, listo. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda con este problema? Para continuar ya viendo un poquito más de Complete Search. No, ninguna duda. No, ninguna igual. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Bueno, de aquí ya nos dice, nos da una explicación similar a la que yo les di, no tan detallada, pero ahí nos menciona, nos da el código y vamos a resolver uno de los problemas. De hecho, vamos a resolver dos problemas, este Milk Pails y el Triangles, para que vean también cómo se aplica no solo en puntos, sino también en otros problemas, ya sea un poquito más complicados o de complejidad similar. Bueno, este maximum distance ya está. Ya, vamos a leer a este de Milk Pails. Ya. Este que nos dice. Nos dice que un granjero va a recibir una orden de M unidades de leche. O sea, él debe cumplir con estas M unidades de leche. Que necesita entregar inmediatamente, pero su máquina se acaba de dañar. Su máquina con la que ordeñaba generalmente. Entonces nos dice que tiene tres cántaros de leche. O sea, tiene tres recipientes actualmente. Entonces vamos a dibujarlos. Nos dice que va a tener un recipiente X, un recipiente de Y y un recipiente M. Nos dice que el X va a ser un recipiente un poquito más pequeño, el Y un recipiente mediano y el M va a ser un recipiente un poco más grande. Ok, vamos a ver qué más dice. Eh, Dice que todos los recipientes están inicialmente vacíos, no van a tener nada de leche. Y usando estos tres recipientes podemos ejecutar cualquiera de las dos operaciones. Podemos primero llenar el más pequeño, que es el X, o sea, es decir, que podemos llenar este de aquí, o podemos llenar el Y, cuantas veces nosotros quisiéramos, o sea, no existe un límite. Eh, pero la condición es que al llenar estos debe cumplir o acercarse lo más posible al M. Entonces, bueno, vamos a ver. Para entender la profundidad, entonces nos van a pasar, digamos, la capacidad del recipiente X. Digamos que tiene una capacidad de 5 litros. Nos van a pasar la capacidad del recipiente Y, que puede ser 7 litros. Y nos van a pasar dentro de la variable M,
nos van a pasar cuál es la capacidad, cuánto nosotros debemos producir de leche. Imaginemos que vamos a producir 20 litros. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer es tomar cuantas veces nosotros quisiéramos el recipiente X o el recipiente Y. No podemos tomar el recipiente M, sino que este únicamente lo usamos, digamos, para envasar, para poner ahí lo que nosotros vayamos llenando. Entonces, ¿qué sucede? Podríamos pensar que para llenar estos 20 litros que nos pide de M, podemos tomar dos veces, por ejemplo, el Y. Entonces tomamos 7 y lo ponemos aquí, y ya va 7 y agarramos 2, entonces ya sumaríamos 14 litros. Todavía estamos un poco lejos, entonces podríamos tomar también el del recipiente X y en total hacemos 19 litros. Esta es una posible solución, pero eso no quiere decir que es necesariamente la más óptima. ¿Por qué? Porque si es que tomamos cuatro veces del recipiente X, ya obtenemos directamente los 20 litros y ya es precisamente lo que nos estaban pidiendo. Entonces, ¿qué nos pide el problema? Nos pide encontrar cuáles, con los cántaros que tenemos, con los recipientes que tenemos de X y Y, cuál es la capacidad que nosotros podemos llegar más cercana a lo que nos piden. Podemos nosotros cumplir con esa capacidad o un poquito menos, pero no podemos pasarnos. Como vemos, hay múltiples soluciones. Digamos que alguien quiere agarrar solo dos veces del cántaro X, son 10 litros, pero no es necesariamente la solución más cercana a lo que necesitamos, los 20 litros. Entonces, para nosotros no tener que estar experimentando e inventándonos y tratando de comparar, lo útil es utilizar un enfoque de complete search, es decir, ir por todas las soluciones posibles, por todas las combinaciones. O sea, ¿qué pasa si es que yo tomo una vez este, o dos veces, o tres veces, o cinco veces, o n veces? ¿Y qué pasa si hago lo mismo con este? Y sumar esa cantidad y explorando todas las soluciones, ver cuál es el que se acerca más a la capacidad máxima que tenemos que ver. El de 20 litros, que es un ejemplo nada más. Entonces, nos dice que como entrada vamos a tener tres números: la capacidad de X, la capacidad de Y y la capacidad de M. Nada más. Entonces, bueno, vamos a ver, abrir otro IDE. Vamos a abrir otro. Copiar y pegar las mismas librerías porque realmente utilizamos casi las mismas, casi. Ok, in main. Ay, listo. Aquí, en este caso, como estamos utilizando la plataforma de la Yusaco y es un problema un poquito antiguo, como les había mencionado Omar, tenemos que utilizar el free open en este caso, este comando de acá, tanto tanto para ingresar los datos como para hacer la salida, para que no tengamos ningún tipo de problema. Ok. Entonces, bueno, vamos a almacenar las variables que les había dicho, X, Y M. eh, ya las almacenamos y directamente ya pasamos digamos, a comenzar a plantear el problema. En esta vez, no sé si ya lo intuyen, pero si no, tenemos que utilizar nuevamente dos ciclos for. ¿Por qué? Porque, bueno, ya viéndolo desde una parte ya más matemática, esto podríamos pensarlo como que si fuera una ecuación, digámoslo así. Vamos a tener un número A que no sabemos por cuánto tenemos que multiplicar por 5 más otro número B por 7 y en total esto debe dar 20. Entonces lo que nosotros queremos hacer con nuestro problema es probar, digamos, una cantidad de números. Es decir, que A tome valor desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta n. ¿Por qué? Porque puede suceder que algún recipiente en alguno de los casos tenga capacidad 1 y que baste con multiplicar B, por ejemplo, por 20 y ya tenemos la capacidad que necesitábamos.
¿Y por qué, digamos, me dirán por qué iniciamos desde A igual en cero? Porque también ahí, como les había mencionado, también nos permite no utilizar un recipiente. Y esto o sea, significa que estamos multiplicando, digamos, ese recipiente por cero. ¿Y qué representan estas variables de A y B? Representan en este caso las veces que nosotros vamos a usar esos recipientes para completar la capacidad. ¿Y por qué utilizamos dos ciclos for? Porque en el un ciclo for vamos a probar todos distintos números para A y en el otro vamos a tomar los otros números para B. Y cuando los multipliquemos, vamos a obtener todas las combinaciones posibles y ver cuál es el que se encuentra más cerca de lo que queremos llegar, que en este caso viene determinada por M. Ok, entonces vamos a hallar cuál es el máximo al que podemos lograr. Lo inicializamos en cero. Establecemos el primer ciclo hasta M. Entonces esto quiere decir que el primer ciclo va a probar desde el cero hasta el M. Lo mismo va a ser el otro ciclo. ¿No? Pero aquí tenemos que tomar en consideración que vamos a tener una pequeña restricción. Porque eh, dentro del primer ciclo debemos tomar en consideración qué sucede si es que ya multiplicamos el número por la capacidad y ya digamos que sobrepasa. Esto puede suceder, por ejemplo, en casos como este. Imaginemos que eh, la capacidad de uno de los recipientes puede ser 19. Ok. Entonces, cuando utilizamos simplemente el primer ciclo, multiplicamos 19 por uno, ok, no se pasa. Pero cuando hacemos 19 por 2, ya se pasó de la cantidad. Entonces, tenemos que evitar que se pase para que siga incrementando los números, sino que eh, ponerle un break, digamos, dentro del primer ciclo. Entonces, vamos a poner, si es que, if, al multiplicar en este caso la capacidad del recipiente uno por I, si es que esto ya supera a la capacidad de M, entonces tenemos que ponerle un break para que directamente se vaya al cálculo del máximo. Ok, una vez que hacemos esto ya podemos continuar con el siguiente ciclo. Eh, Vamos a ponerle int n, que va a representar en este caso la capacidad que nosotros vamos a producir y que vamos a estar probando. Multiplicamos nuevamente x por y y le sumamos y por y. Listo. Lo que estamos aquí haciendo es simplemente, como les decía, multiplicar todos los números de i del primer ciclo, lo multiplicamos por la capacidad que nos dan, y del segundo ciclo desde 0 hasta m igual lo multiplicamos por la capacidad del segundo recipiente, y todo esto lo almacenamos para compararlo y ver cuál es el mayor. Entonces decimos, si es que n obviamente es mayor que m, o sea, ya nos pasamos de la capacidad, igual que rompe el ciclo, o sea que se pare automáticamente dentro de ese momento. Si es que no sucede esto, o sea, si es que todavía está dentro de la capacidad, podemos calcular su máximo. Max. Y listo. Y ahí ya nos está quedando casi el problema. ¿Hasta ahí alguna duda? Quizá algún inconveniente, algo que no entendieron, algún quizá alguien no sabe cómo funciona el max. O todo claro, todo muy bien para continuar. Oh, claro. Perfecto. Bueno, y ya finalmente, ya que ya procesamos todo esto y hicimos el doble ciclo for, ya tenemos todas las combinaciones posibles, ya lo único que nos falta es imprimir ya la solución. Sí, listo. Ya tenemos aquí ya todas las soluciones. Perfecto. Entonces, ya con esto, pues simplemente subamos este código. A ver, saco. Son las 17. A ver.
Pide que inicie sesión. A ver, listo. A ver, vamos otra vez. Se abre. Otra vez. A ver, un segundo nada más. Ahí está. Subimos la solución. Nos está dando aquí un problemita. Vamos a ver qué está sucediendo. Porque en sí, o sea, el código está casi todo bien. Quizá hay algún problema con el Pay, con este Free Open. A ver. Disculpe, en el segundo for, en la parte de actualización puso ID de nuevo. Ah, claro, ahí está el problema. Sí, 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 sí. Gracias. Ahí se me fue. Ujú. Y aquí es XY por J. Ajá. Ahí está. Ese es el problema que nos está dando la diferencia. Ahí estamos. Sí, ahí sí está correcto el problema. A ver, vamos ahora sí a subirlo. Ahora sí debería funcionar. 17, veamos. Ahí está. Ya está cumpliendo los casos y ya. Sí, ese era el inconveniente. Nada más ahí hubo una pequeña confusión igual, que suele suceder, ¿no? Entonces siempre tomar en cuenta eso que a veces también nos perdemos un poquito en las variables, pero puede suceder. Bueno, ahora vamos a pasar ya a otro problema, ya digamos a nivel normal, que este es ya uno de los que sí pudieron salir dentro de la competencia. O sea, de hecho este salió en la competencia de febrero del 2020. Este ya es un poquito más complicado y aquí este nos va a permitir entender ya otro concepto y ya nos introduce a la siguiente parte de la clase, la siguiente parte teórica. Porque, a ver, vamos a leer igual este problema y entenderlo. Nos dice que, bueno, el granjero Juan con sus vacas quiere crear un pastizal triangular. Entonces nos van a dar eh, puntos de n postes, o sea que dentro de, a ver, dentro de un terreno van a poner n postes, nos van a dar cada una de sus coordenadas y nosotros de esa cantidad de postes tenemos que elegir tres para formar un pastizal triangular, o sea, un terreno triangular donde vamos a poner las vacas, pero queremos que este sea el área máxima del pastizal. Pero hay ciertas consideraciones, o sea, nos dice que un lado del triángulo debe ser paralelo al eje X y otro debe ser paralelo al eje Y. Vamos a ver un rato el pizarrón. Nuevamente tenemos digamos, un eje de coordenadas. Entonces a nosotros nos van a pasar una cantidad de n de puntos. Digamos que todo este eje ordenado va a ser el terreno, pero nosotros nos van a dar ciertas posiciones de los postes. Por ejemplo, imaginemos que nos dan 4 puntos. Entonces, a partir de estos 4 puntos, nosotros tenemos que crear un área triangular, la máxima posible. Pero, como les dije, tiene ciertas consideraciones, porque nosotros podríamos pensar, a ver, ok, hagamos un triángulo de esta forma. Pero de esta forma no es necesariamente válido. ¿Por qué? Porque nos pide que uno de los lados tiene que ser paralelo al eje X y el otro al eje Y. Lo que quiere decir, en pocas palabras, es que tenemos que armar siempre un terreno de triángulos rectángulos. Entonces, por ejemplo, aquí no podríamos realmente armar un triángulo con estas características porque, o sea, no, ninguna combinación posible de estos puntos nos da, no, sí, esta es la única. Nos da el triángulo rectángulo. Entonces lo que tenemos que hacer es ir iterando por todos los puntos, todas las combinaciones posibles de 3 puntos, de tal forma que cumplan con estas condiciones. Y si es que hay más, imaginemos que por aquí existe, a ver, ¿dónde? Imaginemos que por aquí existe otro punto y habrían dos posibles combinaciones, digámosle así. Y habría esta posible área o esta posible área B.
Entonces, nuestro programa primero debería identificar cuáles son los triángulos que cumplen con las condiciones y también, como una vez que tenemos todos esos triángulos, hallar el área de todos y saber cuál es el que tiene el área mayor. Entonces debemos explorar nuevamente. Y aquí vamos a tener que utilizar tres ciclos for, lo que eleva nuestra complejidad a O n cúbica, donde aquí ya se comienza a ver que pues no siempre este algoritmo es el más preciso, porque ya n cúbica es una complejidad mucho mayor y la mayoría ya de problemas ya nos va a arrojar un límite de tiempo, o sea, y no vamos a completar todos los casos. Pero bueno, este problema todavía lo admite, entonces vamos a hacer un ciclo for, tres ciclos for anidados. ¿Y por qué vamos a hacerlo? Porque el primer ciclo for, digamos que va a seleccionar un punto, el otro punto y el otro punto. Entonces vamos a explorar todas las combinaciones posibles de tres puntos y a partir de eso hallar todas las áreas que cumplen con las condiciones. Y una vez que hacemos eso, pues ya simplemente encontramos cuál es el área máxima. Ok, vamos nuevamente a crear otro archivo. Nada más aumentamos todo esto para que no tenga problema. Nuevamente. Ok, nuevamente incluimos las bibliotecas. Bueno, creo que lo tenía copiado y pegado. No, este no. Las básicas. Ustedes también pueden utilizar el típico, el que normalmente se suele utilizar, el STDC slash C++ punto H. Pero, o sea, actualmente el IDE que yo estoy utilizando no admite esta biblioteca, no tiene compatibilidad del compilador. Entonces las tengo que importar manualmente, pero también pueden utilizar esta biblioteca y ya les incluye todo lo que necesitan. Ok, comenzamos. Igual nuevamente, como este problema es un poquito antiguo, tenemos que poner el free open triangles punto in. Ok, listo. Hacemos lo mismo para la salida de una vez, porque si no luego nos olvidamos. Out. Y W. Listo. Buenos días. Disculpe, no sé si me podría explicar. Bueno, no logro acabar de entender esto del free opening de out, por favor. Del free open, ok, mira. En este caso, cuando nosotros estamos resolviendo cierto tipo de problemas de la Yusaco, como por ejemplo este del 2020 y pasados, tenemos que nosotros utilizar, o sea, poner, digamos, este mensaje para abrir en este caso los casos o sea, a ver, el punto in es para que y nosotros ingresemos los datos, el punto out para que nosotros imprimamos. Entonces, para que nuestro código no tenga un problema, digamos, en estos problemas un poquito anteriores, nosotros tenemos que incluir siempre el nombre del problema. En este caso, el problema se llama triangles.in y triangles.out. Esto es únicamente o sea, en estos, cuando estamos entrenando y estamos resolviendo problemas un poquito anteriores de la Yusaku, pero esto no tienen que ponerlo generalmente, a menos de que se lo pidan en las nuevas competiciones de la Yusaku. O sea, en la próxima edición, que es en unas próximas semanas, no tienen que necesariamente poner todo esto, sino que esto se utiliza cuando estamos resolviendo problemas un poquito más antiguos, que nos permite Muchas en este gracias. caso sí, que nos permite que el programa lea los datos que nos están ingresando y que asimismo imprima lo que nosotros queremos que muestre. Entonces, simplemente un detallito que tenemos, pero no es que hace nada en el código automático, sino que solo es como para utilizar el in y out sin problema. Ok, a ver, el problema nos decía que va a haber un total de n postes y nos van a ingresar primero los n postes. Entonces, es lógico, ¿no? Primero guardar la cantidad de n de postes. Y igual que los anteriores problemas, nos vamos a tener el eje de coordenadas en X y el eje de coordenadas, o sea, las coordenadas en X y las coordenadas en Y. Entonces es igual ideal separarlos
para poder manejarlos adecuadamente. Listo, ya tenemos estos dos. Ya, únicamente lo que hacemos es guardarlos y ya comenzamos con el enfoque. Ajá. Listo, ya. Simplemente guardamos las coordenadas tal como nos indican, porque primero vamos a tener el eje de coordenadas de X y luego las de Y. Eso es decir, nos van a dar, digamos, son cuatro puntos los que nos van a dar. Primero nos dan el eje de coordenadas de X del primer punto y luego el eje de Y. Entonces queremos separarlos en dos listas distintas para tener en una parte todos los puntos, todas las coordenadas en X de todos los puntos y en otra parte, en otra lista, todas las coordenadas en Y. Entonces ya tenemos aquí separadas, ya las guardamos y ahora sí comenzamos con el enfoque de resolución del problema. Entonces tenemos el área máxima, vamos a llamarle A máxima. En esta variable vamos a guardar el cálculo del área una vez que lo hagamos. Y vamos a establecer, como les dije, tres ciclos for. Todos inicializando desde cero, sí, porque queremos encontrar las combinaciones de todos los puntos. Listo, ya tenemos aquí establecidas las condiciones de los tres ciclos. Y a ver, ¿cómo hacemos para, en este caso, determinar si es que va a ser un triángulo rectángulo o no? Y tenemos que considerarla para el área o no, porque, pues, obviamente tenemos que únicamente calcular el área de aquellos triángulos que sí cumplen las condiciones, o si no estaríamos gastando realmente recursos haciendo operaciones que no son válidas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A ver, eh, para que lo entiendan, vamos a tener un triángulo rectángulo, ¿ok? Digamos que eh, los tres ciclos por llegaron a estos puntos, al punto A, al punto B y al punto C. El punto B pues va a tener coordenadas 1, 1, este va a tener 3, 4, 5, 1, 5 y este va a tener coordenadas 1, 2, 3, 4, 4, 1. Entonces aquí tiene ciertas características que, mire, por ejemplo, si es que comparamos el punto A y el punto B, la característica que tienen en común es que su eje en X es el mismo. Los dos tienen 1. Aquí está en tanto el eje X en los dos son 1. ¿Y qué sucede en cambio B con C? Que ambos tienen dentro del eje Y la misma coordenada. Entonces, ya esto un poquito globalizándolo y generalizándolo, para que sea un triángulo rectángulo, por lo menos dos de sus puntos van a tener que tener la misma coordenada en X y los otros dos puntos van a tener la misma coordenada en Y. Entonces ahora programemos esta condición. O sea, si es que cuando exploramos, digamos, el eje de coordenadas Y y tomamos el primer punto, si es que es igual al eje de coordenadas de Y también, pero del siguiente punto, o sea, si es que los dos son iguales dentro del eje Y, como ya les había comentado, como por ejemplo aquí, el A y B, el B y el C. Entonces, si es que el eje de coordenadas del B, o sea, las coordenadas en Y del B es igual a las coordenadas en Y del C, ok, vamos a calcular el área. Pero también hay otra condición. Y debe cumplirse adicionalmente que el eje, o sea, que también que todas las coordenadas en X del punto que seleccionamos debe ser igual a el otro punto. Acá, listo. Ya tenemos. Entonces, aquí ya con esta condición nos garantizamos que el triángulo siempre sea triángulo rectángulo y
Cuando se cumpla esto, pues ya podemos calcular el área. Entonces el área ya es un poquito más sencilla. Eh, Aquí vamos a aplicar el valor absoluto, porque dependiendo de los puntos, ya sea que estén en el eje de coordenadas negativo o que tenga alguna coordenada negativa para que no nos dé el área negativa y no afecte todo el resultado, porque el área generalmente siempre es positiva. Entonces vamos a poner el de valor absoluto eh, y vamos a hacer la resta de los puntos menos x. Y esto tenemos que multiplicarle por la altura. En este caso, la x representa la base. Es como que si nosotros estuviéramos tomando esta coordenada de aquí y esta de acá. Y estamos hallando simplemente la distancia. Y luego vamos a utilizar la altura y la multiplicamos base por altura. Eh, Ahora con las coordenadas de y. Y eso acá. Listo, menos y sub i. Ya, ahí está. Ustedes me dirán, pero el área es base por altura sobre 2. Sí, pero aquí nos pide que tenemos que, como salida, tenemos que devolver el área máxima por 2 multiplicada por 2. Entonces aquí para evitarnos eso de luego multiplicarle por 2 simplemente no lo divido y ya solo hacemos como base por altura y ya, automáticamente ya está. Ya está nuestro problema. Ya, y ahora simplemente nos toca asignarle a la variable a máxima, ¿no? Porque tenemos que, aquí estamos hallando el área, pero ahora tenemos que en otra variable que ya creamos almacenar todas las alturas, todas las áreas y para determinar posteriormente cuál es la más grande. A máxima y el área. Ok, listo. Y ya, una vez que tenemos todo esto, ya lo único que nos falta es imprimir la solución, el área máxima. Y listo. Uy, aquí casi se me va aquí au, ahí estamos. Listo. Pues ahí alguien, quizá alguna duda, algún inconveniente. ¿Todo Una claro? duda A ver. acerca de esto, de los casos que se podrían tomar en cuenta es que estos o sea, el código nos está diciendo que solo se estaría tomando, digamos, si es que se llegan a, en las coordenadas llegan a concordar ciertos puntos, pero Ujú. digamos en un plano cartesiano puede haber puntos en donde, o sea, en diferentes coordenadas en sí, y en donde no van a estar una línea recta exactamente, podría estar, digamos, en el punto 1 4 puede haber un punto, Ojo, aquí, por ejemplo aquí. Ok. en el punto, no, un punto más abajo era, Ah, un uno 3. 3 así, perdón. En el 3 5 puede haber otro punto. Ok, sí, 3, 5. En Sí, a ver. en el Sí, punto, dime. a ver, en el 6 6 ¿cuál es? 6 Sí. 3 Ok. podría, ahí se estaría armando Seis, también, 3. no, uno más abajito sería, Ok, 6, 2. no, 6 2 así. Ujú. O Ahí se estaría sea, tú me armando dices, también otro triángulo rectángulo. este triángulo, ¿no? ¿O cuál? Claro, ese es exacto. Claro, sí. O Entonces sea, a pesar estaría, de que... estaría, Ajá. Sí, ya te entendí. Permíteme. A pesar de que aquí se podría formar otro triángulo rectángulo, dentro de las condiciones del problema, a ver, quizá aquí no se ve tan claro. Cambiémosle al inglés para que se nos dice que eh, is parallel, o sea, debe ser, o sea, que uno de los lados del triángulo que nosotros construyamos y que calculamos el área debe ser paralelo al eje de las X y el otro debe ser paralelo al eje de las Y. Entonces, en este caso, pues sí, a pesar de que este triángulo sí es rectángulo, pero la primera consideración que tenemos que tener es que debe ser paralelo al eje de las X, que sería este, y al eje de las Y.
Entonces, en este caso, pues no cumple, digamos, no podemos considerar ese triángulo, a pesar de que las combinaciones sí nos podrían dar, pero no pasa el caso del if, porque precisamente no tiene un lado paralelo al eje X ni al Y. Entonces, automáticamente queda descartado, digamos, esta posibilidad de construir este triángulo. O sea, lo que les había comentado yo es que siempre que nosotros tengamos, por ejemplo, un triángulo paralelo al eje X y paralelo al eje Y, siempre vamos a tener un triángulo rectángulo. O sea, es o sea, es una implicación adicional, pero no es, digamos, la característica, un limitante que sí o sí tiene que ser rectángulo para considerarlo. No, más bien lo que nos limita es que tenga el eje paralelo al Y y al X. Sí, Sí, muchas gracias. Ahora ya le logré entender. listo, a ver, ya estaba todo esto. Pues ya, guardémoslo y lo subimos al grader para ver cómo nos va. Ya, ahí están viendo que pasó todos los casos, o sea, no tuvo ningún inconveniente y con esto ya. Y ahora ya vamos a pasar al siguiente tema. ¿Qué sucede? Bueno, como les comenté, este código al tener tres ciclos for ya tiene una complejidad de O n cúbica. Y en ciertos problemas, incluso desde la Olimpiada Nacional, ya se busca que los algoritmos que nosotros creemos sean un poquito más, digamos, estructurados, más complejos, que que vayan un poquito más allá de únicamente una fuerza bruta o un complete search que exploremos todos los casos. Entonces, generalmente nos suelen pedir también un poquito de recursión o ocupar otros métodos que nos ayuden a disminuir la complejidad. Porque puede estar bien que el algoritmo lo hagamos con O n cúbica, pero no va a cumplir todos los casos. Generalmente fuerza bruta en problemas ya más complejos como en la IOI o incluso en la Olimpiada Nacional, la USACO, se suele utilizar para las primeras subtareas. Es un paso, digamos, porque como pueden ver, relativamente sencillo explorar todas las soluciones y hallar cuál es la que nos queda. Es como hacer como un tanteo más o menos, pero esto no siempre es lo más efectivo. Entonces, generalmente las primeras subtareas de los problemas están pensadas para aplicar este tipo de técnicas, pero ya para completar para llenar todos los tasks, pues generalmente ya tenemos que recurrir a otros métodos, pero sin dejarle de lado el complete search. Entonces, pues ya, vamos a pasar al siguiente bloque que se llama complete search with recursion. No sé si ustedes saben, o sea, a qué se le conoce como recursión, pero les voy a explicar de todas formas para que quede súper, súper claro que se reconoce como recursión o recursividad también. La recursividad hace referencia a una función. ¿Y qué pasa con esta función? Que esta función se va a llamar a sí misma para hacer cierto proceso. O sea, se va a llamar a sí misma de forma repetida hasta que cumpla una condición en específico. Ya vamos a ver un ejemplo. Pero a ver, ¿cómo identificamos problemas que podemos resolver con recursividad? Debe tener tres características principales. El problema debe requerir de una salida recursiva, es decir, debe haber la posibilidad de llamar otra vez a la función. Debe tener una salida no recursiva, es decir, debe tener un alto. No es que siempre se va a seguir llamando la función hasta el infinito, no. Debe haber un caso en específico en el que ya se debe devolver un valor. Y tenemos que también ver que el problema se comience a reducir, o sea mucho más sencillo cada vez que nosotros seguimos llamándole a esta función. Entonces, yo creo que el caso más común que nos ayuda a entender qué es la recursividad es el caso del factorial. Vamos a hacer un código un poquito sencillo, simplemente para hacer nuestra primera función recursiva que tenga que ver con con el factorial. Porque, pues, ustedes saben que el factorial puede ser, por ejemplo, el factorial de 3 es 1 por 2 por 3. Y a su vez, pero esto podríamos hacerle con un ciclo for, pero hay formas un poquito más, digamos, elegantes, sofisticadas de hacer estas cosas, que es mediante recursividad, que nos ocupa muchos menos recursos. Bueno, vamos a poner aquí factorial. Entonces, a ver, vamos a
include IOStream, in main. Entonces vamos a crear un número n al que nosotros le queremos sacar el factorial. Entonces vamos a llamar a la función factorial, que ya vamos a crearla, y digamos que vamos a querer calcular el factorial de 3 tal como nosotros estábamos queriendo. Estábamos haciendo el ejemplo. Entonces, ok. Vamos a crear primero la función factorial, que va a recibir un parámetro de n, ¿no? De un número, va a recibir un número al que tenemos que hacerle el proceso del factorial. Entonces, bueno, ¿cómo funciona la recursividad? Nosotros tenemos que llamar nuevamente a esta misma función, pero como les dije, debe tener un límite. Entonces, primero, veamos, cuando nosotros tenemos un valor del factorial ya directamente. O sea, a ver, cuando nosotros queremos calcular, por ejemplo, el factorial de uno o el factorial de cero, automáticamente ese valor es uno. Eso quiere decir que ese es nuestro caso no recursivo. O sea, eso es ya a lo que queremos que se reduzca el problema para que automáticamente nos salga la solución. Entonces vamos a poner, si es que la n ya es igual a cero o n es igual a uno, ¿qué queremos que hacer? Que nos retorne uno, porque automáticamente ya el factorial se va a convertir, o sea, el factorial de estos es, la solución es uno. ¿Y qué pasa si es que no se cumple esto? O sea, no es ni cero ni uno, sino es 3, por ejemplo. Entonces nosotros queremos retornar el número actual multiplicado por su factorial. Y aquí es donde entra la recursividad, porque estamos llamando nuevamente a la función. A ver, ¿cómo sería esto? Imaginemos que queremos el factorial de 3. Entonces, se va a la función factorial, entra aquí y nos dice, ok, primero entra el ciclo if. Uy, espérame, solo pongo punto y coma. Ok. Nos dice, ¿n es igual a cero? No, porque sabemos que n es igual a 3. ¿Es igual a uno? No. Ok, entonces no accede a este if, sino que se va al retorno. Entonces nos dice, ok, vamos a retornar el número actual, es decir, 3 por el factorial de n-1, es decir, por el factorial de 2. ¿Y qué pasa con el factorial de 2? Nuevamente llamamos a la función. Entonces, otra vez accedemos a esta misma función, la volvemos a utilizar, pero ahora n va a tener el valor de 2, porque le estamos mandando aquí. Entonces, nuevamente vamos a entrar al ciclo if. ¿N es igual a cero? No, porque es 2. ¿N es igual a uno? No. Entonces, nuevamente retorna y va a decir que va a ser igual al número actual, o sea, por 2 multiplicado por factorial menos uno, que en este caso ya factorial sería uno. Y aquí ya llegamos a nuestro caso no recursivo. ¿Por qué? Porque cuando vamos nuevamente, llamamos nuevamente a la función en este factorial uno, le pasamos el valor de uno y ya accedemos a este caso. Como n es igual a uno, automáticamente ya retornamos uno. Entonces, todo este problema de resolver el factorial se reduce a multiplicar 3 por 2 por uno, que esto ya lo hace automáticamente. Entonces, como lo ven, en vez de utilizar digamos, un ciclo for desde i igual a uno hasta el número n, i más, y multiplicar cada uno de los dígitos, recurrimos a la misma función, la llamamos varias veces y a partir de esto ya automáticamente calculamos un valor. Esto es más o menos el enfoque de la recursividad. No sé si es que alguien tiene alguna duda. Pero, ¿qué pasaría si esta parte del código no funciona y necesitaríamos del otro sí o sí? ¿Cómo? Ujú. ¿Me podrías dar un poquito O más sea, de contexto? si digamos en el problema yo quiero aplicar esto, pero cuando voy a correrlo no me carga. Y entonces utilizo el otro, me funciona. ¿Se podría utilizar el otro sí o sí? Sí, sí se puede utilizar. O sea, ahorita le estoy dando el inicio de recursión porque vamos a utilizar la búsqueda, en este caso la búsqueda completa, complete search, vamos a aplicarle recursión. Entonces, me pareció que es una buena idea para darle recursión, ¿no? Y el factorial es simplemente un ejemplo, ¿no? Hay veces que para evitarnos todo este rollo, por ejemplo, si nos piden el factorial de un número en un problema, para evitarnos recordar el caso base y el caso factorial, o sea, el caso, perdón, recursivo, sí podemos hacer el código así con el for, dependiendo también de los recursos que tengamos, pero era simplemente un ejemplo para que vean
cuál es la funcionalidad de la recursividad y cómo se aplica. Entonces, bueno, veamos aquí, vamos a correr este código para que vean que sí, sí funciona. Vamos a ver. Está cargando y me da la respuesta 6. Y ya con, obviamente con números más grandes igual no va a tener ningún problema. Claro que el proceso va a ser más grande porque va a multiplicar 5 y nuevamente va a acceder a los casos y digamos, como a iterar varias veces dentro de esta función y tranquilamente nos va a calcular. Vamos a ver el factorial de 5. Guardar. Eso. Ah, aquí, bien, ya. Sí, sí. Bueno, aquí parece que pasó algo. ¿Qué sucedió? Está siendo utilizado. Bueno, ya. El tema es que ya entendimos ahora la recursividad. Y alguien que tenga ya para pasar al concepto de complete search y ahí ya con nuestro último problema, ¿alguien tiene alguna duda con recursividad, algo que no quedó claro, para ya pasar directamente al enfoque de búsqueda con recursión? No, bueno, pues bueno, verán, listo. ¿Cómo funciona ahora la búsqueda? Como les dije, en la búsqueda básica nosotros teníamos que explorar todas las soluciones posibles. Pero hay veces que esto ya no es suficiente porque podemos ir sobrecontando, por ejemplo. Imaginemos que queremos nosotros hallar la cantidad de subgrupos imaginemos una lista, ¿no? 0, 1, 2, 3. Y nosotros queremos hallar la cantidad de duplas, digamos, así de dos elementos. Entonces, hay muchas combinaciones posibles, ¿no? Puede ser 0, 1, puede ser 0, 2, o a su vez puede ser 1, 2, 2, 3, 3, 0, 1, 0. O sea, hay muchas combinaciones y de distintos tamaños, ¿no? Porque también puede ser, si queremos hacer únicamente dos grupos, puede ser que el 3 esté solito acá y acá esté 0, 1, 2. Entonces, considerar todos estos casos nos puede tomar varios ciclos que ya comienza a complicarse un poquito más. Y para esto, pues está la búsqueda recursiva. Permítame un segundo, va a ver mi cargador que se Ok, me descarga. Listo, ya estamos de vuelta. Ok, para esto vamos a ver para entenderlo mejor, vamos a ver este problema de Apple Division. Vamos a cerrar todos estos que ya resolvimos. A ver qué nos dice. Que dentro de este problema vamos a tener una cantidad de n de manzanas, y cada uno va a tener su peso. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir todas estas manzanas dentro de dos grupos, de tal forma que cuando nosotros hagamos, digamos, una resta de los dos, o sea, sumemos los dos grupos y luego los restemos, la diferencia de peso debe ser la mínima. Entonces, aquí ya es un poquito más complicado ocupar 2, 3 ciclos porque ya los recursos no son tantos. Vemos que el límite es de únicamente de 1 segundo. Entonces ya no podemos utilizar enfoques con una complejidad elevada, tan elevada. Entonces, bueno, vamos a ver. Imaginemos que nos dan, a ver, 5 manzanas, que una va a tener el peso, digamos, 20, el otro 5, 7, la otra 11 y la última va a tener peso 30. Nosotros tenemos que todas estas añadirlas a dos grupos distintos. Y pues puede haber muchos casos, como les digo. Puede ser que aquí solo haya 20 y que en los demás esté 5, 7, 11 y 30. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto lo hacemos con recursión, porque la recursión nos da la oportunidad de hacer una especie de un árbol de decisión. ¿Por qué, verá? ¿Y cuál es el enfoque de resolución de este problema? Lo que vamos a hacer es que almacenamos primero todos estos pesos dentro de una lista y luego vamos a ir índice por índice. O sea, vamos a decir, ok, tomamos el primer elemento y para este elemento hay dos opciones posibles. O lo incluimos en el primer grupo o lo incluimos en el segundo. Entonces, digamos que, a ver, tenemos al principio los dos arrays vacíos, ¿no?
y vamos con el primer número al 2. Hay dos posibilidades. O lo incluimos en el grupo uno y el otro se queda vacío. Uy, o lo incluimos, o el primero se queda vacío y lo incluimos en el segundo grupo. Luego vamos al siguiente caso, al 5. Para el 5 nuevamente hay dos posibilidades. O lo llevamos al primero, que ya la lista nos quedaría así, 2 5 y la otra vacía. O la otra posibilidad es que el 2 se quede solo y añadamos el 5 al otro listado. Y aquí lo mismo. Hay una posibilidad de que al primer grupo le pongamos el 5 y el otro se quede el 2. O hay la posibilidad de que al primer grupo se quede vacío y el segundo se le añada. Entonces, como ustedes van viendo aquí, lo que vamos obtuviendo son todas las combinaciones posibles de los diferentes grupos que puede haber. Y a cada una de estas combinaciones lo que les vamos a aplicar es la diferencia. O sea, por ejemplo, imaginemos que tenemos hasta aquí, entonces vamos a restarlos. Este vale 3 y luego veamos qué pasa si es que aquí añadimos el elemento 7, por ejemplo. Aquí la diferencia sería 0 porque aquí vale 7 y aquí 7. Entonces digamos que hasta el momento este va siendo la diferencia mínima. Pero claro que esto debemos hacerlo una vez que ya obtengamos todas las posibilidades y combinaciones que pueden existir. Entonces, para obtener todas estas combinaciones vamos a hacerlo mediante recursividad. Vamos a ver, vamos a hacer este problema, que este sí es un poquito más complicado. Y bueno, también tenemos que tomar en consideración una cosa aquí. Vemos que los pesos posibles son máximo 10 a la 9. Entonces ya un int ya no es lo más óptimo necesariamente, porque si nos vemos un poquito los tipos de datos, vemos que el int ocupa 4 bytes, que eso quiere decir que va a tener hasta 32 bits. Y estos 32 bits, si los elevamos, pues 2 a la 32 ya no es suficiente para guardar los números que vamos a tener aquí. Entonces aquí es cuando entra la necesidad de ya recurrir a un tipo de dato un poquito más grande, porque vamos a tener números grandes, que es el long long. Entonces, bueno, empecemos con el código y tomamos en consideración este factor. Pues, listo. Entonces, nuevamente importamos las mismas bibliotecas de siempre. Seleccionamos el n. Ah, claro. Aquí, como vamos a utilizar a ver, nos van a pasar un valor de manzanas, ¿no? Un valor n de manzanas. Pero tenemos que tomar en consideración que este valor lo vamos a utilizar tanto para el main como para la función recursiva que vamos a hacer. Entonces, lo ideal, como vamos a utilizar en ambos sitios, lo ideal es hacerlo una variable global para poder utilizarlo tanto fuera del main como dentro del main. Asimismo, como vamos a estar operando sobre un vector, o sea, vamos a estar haciendo sobre el vector de pesos, vamos a estar dividiéndolo y haciéndole un par de cosas, pues lo mejor es ponerlo como variable global y así poder acceder desde cualquier parte del código a estos valores. Primero, pues establecemos el main, int main, guardamos el dato de la cantidad de manzanas en n. Y para evitar gastar memoria vamos a cambiarle el tamaño del vector a tamaño n para que ya reserve específicamente el espacio que vamos a utilizar. Y aquí simplemente guardamos todos estos en una lista, en la lista que creamos. Listo. Ahí ya, hasta el momento ya, lo único que hemos hecho es crear lo que vamos a utilizar y listo. Y guardarlo. Ya, ahora sí vamos a comenzar con la función recursiva. Como les dije, vamos a utilizar un long long, porque obviamente vamos a estar ocupando pesos muy grandes y cuando los restemos es posible que nos den, en algunos casos, pesos también muy grandes que ya no se pueden almacenar únicamente en un int. Entonces vamos con un long long. Llamémosle esta función manzanas recursivas. Y como les dije, vamos a tener... Ay, escribámoslo bien.
vamos a tener tres cosas principales. Un índice, el índice por el cual vamos a comenzar la búsqueda. Vamos a tener, y las dos sumas, digamos, las sumas de cada uno de los grupos. La suma uno y la vamos a tener la suma 2. Entonces, ¿qué sucede? A ver, si recuerdan, cuando estábamos viendo el factorial, había dos tipos de casos en las funciones recursivas. Cuando ya tenemos un caso base que nos retorna un valor y el caso recursivo, que vamos a volver a llamar a la función. En este caso, cuál es ya nuestro valor que ya tenemos que retornarlo? Es sencillo. Y va a estar determinado por el índice. Porque, a ver, como el índice lo que nos va a decir es en qué elemento está actualmente repartiendo. O sea, a ver, está en el 20, ¿no? Entonces, este lo puede repartir, como les dije, o en el primer grupo o en el segundo grupo. Y así mismo va a ser con el 5, con el 7, con el 11 y con el 30. Pero una vez que ya está en el 30, eso quiere decir que ya todos los pesos de las manzanas anteriores ya fueron repartidas. No importa la forma. Imaginemos que, bueno, es así 5, 7, aquí 11 y 30. Que se repartió de esta forma, digamos. Entonces, una vez que ya están repartidas en sus dos grupos, lo que tenemos que hacer es devolver la suma de, o sea, la resta de los dos grupos. Una vez que sumamos este y sumamos este, lo devolvemos la resta. Entonces, ese va a ser el caso base. Cuando, o sea, si es que el índice es igual en este caso a la longitud, o sea, al número de manzanas, es decir, que ya llegó hasta la manzana final. ¿Qué tenemos que retornar en este caso? Pues retornamos nuevamente utilizamos el valor absoluto para evitar cualquier problema de números negativos, porque puede suceder que digamos que eh, la suma de estos sea 5 hipotéticamente. Obviamente no es 5, pero uy, no lo está viendo. Imaginemos que hipotéticamente esto él tiene valor 5 y esto va a tener valor 10. Cuando lo restemos, obviamente va a tener un valor de menos 5, y para evitar estas cosas negativas, pues vamos a ponerle el valor absoluto. El valor absoluto de la resta de las dos sumas. Suma uno menos suma 2. Ok, aquí está ya el caso base al que queremos llegar. Y ahora vamos por el caso recursivo. Vamos a retornar. Vamos a hacer uso del min. Y vamos a llamar en este caso nuevamente a la función manzanas recursivas. Manzanas recursivas, pero con una característica. Que el índice va a incrementarse en 1, que la suma 1 va a incrementarse los pesos actuales de los pesos del índice. Ya les voy a explicar esto, un segundo. La suma 1 no suma. Y la suma 2 se queda automáticamente ahí. O también puede suceder que las manzanas, nuevamente llamamos a manzanas recursivas, y que el índice se incremente en 1, que la suma 1, que la suma se quede igual y que, a la suma 2 se le añada el elemento. Ya les explico. Listo, punto y coma. Uy, eso fue. Para que lo vean y lo aprecien mejor. Por un momento, dejémoslo así. Aquí creo que me falta otro. Ahí está. Ahí estamos. Ya. Entonces, ¿qué sucede? A ver, en un principio, vamos a poner esto acá abajo. Aquí esto arriba para que vean, estamos viendo el código. Ya. Entonces, vamos otra página. A ver, nuevamente pongamos otros 5 números: 6, 7 y 9. Ok, tenemos estos 5 números. Nosotros vamos a inicializar todo desde el índice 0, ¿no? O sea, cuando nosotros llamemos por primera vez a la función de manzanas recursivas, nosotros queremos que comience precisamente por el primer elemento, por el 10. Y este tiene un índice 0, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? A ver, nos va a decir el índice, que en este caso toma el valor de 0, ¿es igual a la cantidad de manzanas? No, no es igual, entonces no accede a este caso base.
sino que se va al caso recursivo, donde en primer lugar nos dice, a ver, ¿qué sucede si es que llamamos a la función manzanas recursivas e incrementamos el índice en uno para que tome el siguiente elemento, pero lo que hacemos es, en el primer grupo le añadimos al primer elemento? Me explico mejor. Lo que hace este código es que dice, ok, con esta primera línea de acá, lo que hace es añadirle al elemento, al grupo, digamos, de la izquierda. O sea, este 10 lo que hace es le añade acá y el otro se queda vacío. Es por eso que nosotros estamos haciendo la suma uno, le vamos a sumar más pesos índice, o sea, es decir, el elemento actual por el que se encuentra. Y suma 2 se queda igual porque o sea, el otro grupo se va a quedar vacío. Entonces, primero va a ser este caso y luego va a ser el caso contrario. O sea, ¿qué sucede si es que lo ponemos de esta forma? Si es que el primer grupo se queda vacío y el segundo se encuentra lleno. Entonces, de esta forma, y esto es lo que se expresa aquí. La suma uno se queda igual, pero la suma 2 se le suma el índice. ¿Y por qué le hacemos índice más uno? Para que una vez que ya cumpla toda esta condición, vuelva otra vez a la función y tome el siguiente elemento. Es decir, que una vez que ya le añade, digamos, a uno de los dos y haya cuál es el mejor, va a pasar al siguiente elemento, al elemento 5, y va a decir lo mismo. ¿Qué pasa si es que a este elemento le añado a la izquierda? ¿Qué pasa si a este elemento le añado a la derecha? Y así con todos los casos. Y va a determinar en este caso cuál es el que nos da la suma mínima. Por eso estamos poniéndolo dentro del mínimo. ¿Hasta ahí alguna duda? Porque ya estamos ya por terminar ya este problema. No, No, no hay bueno, ninguna duda sí, hasta el momento. perfecto, continuamos. Entonces ya una vez que ya tenemos toda la función recursiva, que lo que va a hacer es o añadir a un grupo o al otro, ya lo único que nos falta es simplemente llamar a manzanas recursivas y le declaramos los valores iniciales. ¿Desde qué índice queremos que comience? Desde el índice cero. ¿Y cuál es la suma inicial del primer grupo? Cero también porque inicia, o sea, al principio no hay ningún elemento, entonces suma cero. Y cero también, y listo. Entonces ya con esto, automáticamente ya nos va a devolver el valor de cuál es el menor. Y como pueden ver, pues este código ya es un poquito más complejo, más elaborado de hacer, pero esto nos va a garantizar de como tenemos números tan grandes, ya no tenemos que ocupar varios ciclos for que nos elevan la complejidad a n cuadrado. No, perdón, sí, n cuadrado. En este caso, lo que va a hacer es como tenemos, digamos, dos decisiones posibles. O añadimos al grupo de la izquierda o le añadimos al grupo de la derecha. Por cada operación que hagamos, nosotros tenemos dos posibilidades. Eso quiere decir que esto va a tener una complejidad de 2 elevado a la n. Porque por cada elemento que nosotros tengamos, hay dos posibilidades. O le añadimos a este de la izquierda, acá el elemento, o le añadimos al de la derecha. Y asimismo con el siguiente y el siguiente y el siguiente elemento. Entonces, si comparamos, por ejemplo, una complejidad de ON versus una ON cuadrado, cuando ya tenemos números un poco más grandes, realmente el de 2n se comporta mucho mejor. Y es aquí cuando ya hace la diferencia entre utilizar tres ciclos for que utilizar recursividad, porque esto nos ahorra muchos más recursos y si lo entendemos bien puede ser un enfoque mucho más claro y más preciso sin tener que estar pensándolo tanto y simplificamos un poquito el problema. Eh, Seguramente si hubiéramos recurrido por otro método, hubiéramos sobrecontado y hubiéramos tenido que hacer un código más largo, pero si ven fue un código bastante corto, bastante conciso, que al final nos permite resolver el problema. Y pues bueno, hasta ahí sería, digamos, la parte que yo tenía pensado darles el día de hoy. Como vieron, pues ahí hubo bastante práctica y pues bueno, aquí hay otros temas por si quieren profundizar un poco más, pero me pareció que
lo primordial para saber, para que enfrenten mejor sus competencias de Yusaku es que sepan la recursividad y cómo aplicar el complete search con estos conceptos, ¿no? Porque, pues bueno, si pueden ver, este tema es como que muy poco, o sea, de vez en cuando salen un par de problemas, entonces lo importante es que dominen bien el Basic Complete Search, porque esto nos va a permitir siempre tener por lo menos algunos subcasos correctos y ya, si es que vemos que necesitamos de recursión, podemos recurrir a esta herramienta y con esto pues ya nos va a permitir resolver ya los problemas completamente. Entonces, pues bueno, yo les invito que siempre cuando vean un problema similar, como les había comentado, un problema que implique que tenemos que contar el número de soluciones, encontrar el área máxima, encontrar el área mínima, el número más grande, el número más pequeño, intentemos primero hacerlo por complete search y si es que vemos que solo nos cumple un par de casos, pues intentar animarnos a utilizar la recursión y seguramente pues podemos ir construyendo el problema y muy seguramente vamos a poder resolverlo. Entonces, pues bueno, estas son, digamos, herramientas para que las vayan utilizando, se vayan familiarizando y pues sí me gustaría que intenten estos problemas. Por ejemplo, aquí este de Diamond Collector es parecido al de Milk Pails, entonces podrían utilizarlo y resolverlo. Y pues como ya les dijo Omar, pueden ver aquí las soluciones, pero sí les animamos a que en este caso vean todo, primero lo intenten el problema, intenten plantearlo, intenten comprenderlo como les estaba haciendo de forma gráfica, dibújenlo, hagan casos de prueba, entiéndanlo súper bien, léanlo a precisión y una vez que hacen eso, pues ya nos lanzamos a codificar un poco, entendiendo cuál va a ser la lógica detrás de nuestro algoritmo, porque ahí ya se hace mucho más fácil plantearlo y ya no perdemos tanto tiempo. Entonces, bueno, digamos que eso sería todo por mi parte. Pues no sé si es que alguien tiene alguna última duda, alguna pregunta adicional y con eso ya estaríamos concluyendo esta sesión. No, todo bien, muy interesante la clase, la verdad.